Bueno, estamos grabando. Comencemos. Bueno, buenos días a todos los alumnos que se han conectado a la videoconferencia. Lo primero que quería hacer antes de que me olvide es informarles que ya tenemos el aula para el parcial de la semana que viene, que va a ser de 9 a 11 horas, el día jueves, en el aula C500. Esa es una de las informaciones. Y lo otro, bueno, ayer hubo algunos compañeros que estuvieron en el horario de consulta. Yo no tenía acceso a la plataforma en ese momento, pero me preguntaron sobre la unidad 4 que no la veían, como que se saltaba de la 3 a la 5. Y eso es parcialmente cierto. Salta de la 3 a la 5, viene la 6 y después de la 6 aparece la unidad 4, que está totalmente accesible. Yo pensé que podría estar inhabilitada cuando me consultaban ayer, pero no, está totalmente accesible, solamente que no está ubicada en el lugar correcto. Bien, hechas esas aclaraciones, vamos a empezar con el temita que queríamos tratar hoy, que es hacer un poco un resumen de lo que es el modelo ISLM, que permite determinar el ingreso de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Es decir, vamos a hablar del equilibrio macroeconómico. El equilibrio en el mercado de bienes se va a representar por la función IS o la curva IS, de la cual vamos a ver su derivación y su interpretación. En el mercado del dinero, el equilibrio lo determina la función LM, también vamos a ver la derivación e interpretación de la misma, y luego vamos a pasar al equilibrio general de esta macroeconomía sencilla, de una economía cerrada. Y bueno, y las aplicaciones fundamentalmente es para ver qué efectos tienen las políticas fiscales y monetarias en distintos contextos. Perdón. En el proceso de determinación de la renta o ingreso de equilibrio, el nexo entre el mercado de bienes y el mercado monetario está dado por la función de inversión que opera a través de la tasa de interés, que como ustedes ven en el primer grafiquito, se determina en el mercado de activos, en el mercado del dinero, se determina la tasa de interés de equilibrio. Esa tasa de interés, a través de la función de inversión, determina el nivel de inversión, el cual va a determinar el posicionamiento de la demanda agregada y finalmente va a determinar cuál es el ingreso de equilibrio y que va a actuar conjuntamente con la tasa de interés de equilibrio determinada en el mercado de activos. Bien, partimos entonces con el mercado de bienes, es decir, la función o la curva IS. Como ustedes deben recordar, el equilibrio en el mercado de bienes está dado por la igualdad entre el ingreso y la demanda. Ingreso igual a consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Y en este caso, como yo les decía hace un ratito cuando veíamos el gráfico, el aspecto relevante es la función de inversión, que es una función de inversión distinta de la que están acostumbrados a ver de economías de introducción a la economía anteriores, en el cual había una inversión solamente autónoma. Bueno, ahora la inversión está dependiendo de la tasa de interés R. También acá podemos hacer la aclaración de que tal vez ustedes estén viendo en otra bibliografía otro tipo de nomenclatura. La tasa de interés R que tenemos acá vendría a ser la tasa de I y lo que tenemos acá como I sub 1, que muestra la sensibilidad de la inversión a variaciones en la tasa de interés, seguramente lo deben tener en alguna bibliografía como B sub I. Reemplazando entonces en la ecuación que teníamos recién por cada una de las ecuaciones que representan el consumo, la inversión,
y los demás gastos de la economía, tenemos entonces que el consumo es que el ingreso es igual al consumo autónomo más el consumo inducido, más la inversión autónoma, más la inversión inducida, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, que en este caso también están dependiendo del nivel de ingreso de la economía. De este conjunto de esta igualdad uno puede despejar el ingreso para obtener lo que denominamos la ecuación de el ingreso o renta de equilibrio, que tiene dos componentes, un componente autónomo y otro que está influenciado por la tasa de interés, que ustedes lo pueden ver resaltado en el último renglón. El ingreso igual al consumo autónomo más la inversión autónoma, más el gasto del gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones, todo eso sobre 1 menos C por 1 menos T más M, donde, bueno, ustedes recordarán que C es la propensión marginal a consumir, T es la tasa impositiva, el tipo impositivo, y M es la propensión marginal a importar. Y un segundo componente donde tienen I sub 1, es decir, el componente que está mostrando, el parámetro que está mostrando la sensibilidad de la inversión a movimientos en la tasa de interés, y el denominador es exactamente el mismo. Bueno, allí tienen la ecuación que representa el equilibrio conjuntamente con el gráfico, donde ustedes pueden ver que a medida que uno supone diferentes tasas de interés, eso va variando el gasto agregado de la economía. Para una tasa de interés R sub 0, que podemos suponer que es alta, el nivel de inversión es bajo y determina un nivel de ingreso de equilibrio bajo Y sub 0. A medida que la tasa de interés va disminuyendo hasta R sub 2, ustedes van viendo el desplazamiento que sufre el gasto agregado y la determinación de distintos niveles de ingreso de equilibrio en el gráfico superior cuando cruza la línea de 45 grados, que también me preguntaban ayer si la línea de 45 grados era la oferta de la economía, y en realidad la respuesta es sí y no. La línea de 45 grados lo único que nos está asegurando es que lo que tenemos en el eje de las ordenadas, lo que medimos en el eje de la ordenada, cuando cruza la línea de 45 grados es exactamente igual al valor que asume en el eje de las abscisas. Es decir, que para ese punto sí se produce la igualdad entre el gasto agregado, que es lo que está, o demanda agregada, que es lo que medimos en el eje vertical, en el eje de las ordenadas, con lo que estamos midiendo o pretendemos medir en el eje de las abscisas, que es el ingreso. Entonces, para ese punto sí hay coincidencia entre demanda y oferta, o demanda e ingreso. Cada uno de esos puntos los podemos trasladar al gráfico inferior, en el cual ustedes pueden ver los distintos niveles de ingreso que bajan, lo pueden bajar directamente desde el gráfico superior, para cada una de las tasas de interés que hemos estado trabajando, donde claramente ustedes pueden ver lo que estábamos diciendo nosotros, que R sub 0 es una tasa de interés alta y que implicaba un nivel de inversión más bajo, y que R sub 2 es una tasa de interés baja y que implica un nivel de inversión y por lo tanto de ingreso de equilibrio más elevado. La pendiente de la función IS, ustedes ya pueden observar que es una pendiente negativa. Bueno, acá estamos derivando la ecuación de la función IS con la tasa de interés como variable
dependiente, en este caso del ingreso. Antes, si ustedes se recuerdan, lo teníamos en función de el ingreso en función de la tasa de interés. Bueno, ahora está puesto al revés. Hemos despejado la tasa de interés a los efectos de que quede expresado con una mayor claridad tanto el posicionamiento que va a tener la función IS, que va a estar determinado por lo que serían los componentes autónomos, relativizados por la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, que es el primer término del segundo miembro, y la pendiente de la función IS, que como ustedes están viendo, va a estar dependiendo, por un lado, de la propensión marginal a consumir. También va a depender del tipo impositivo, de la propensión marginal a importar y, por supuesto, de la sensibilidad de la inversión a movimientos en la tasa de interés. Ya acá ustedes lo tienen resumido en esta otra imagen. Claramente tiene una pendiente negativa. Está dependiendo, como decíamos recién, de la propensión marginal a consumir, el tipo impositivo, la sensibilidad de la inversión a movimientos en la tasa de interés y la propensión marginal a importar. Y el posicionamiento que va a tener va a depender de la ordenada al origen, que era el primer componente, que depende de los gastos autónomos que se realizan y de la sensibilidad de la inversión a los cambios en la tasa de interés. La pendiente de la función IS es una cuestión relevante para analizar la efectividad que van a tener o no las políticas monetarias. Por lo tanto, es una cuestión importante a tener en cuenta, y esta pendiente será menor, es decir, va a ser la función IS más plana, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Uno está restando, el otro está en el denominador. Y menores sean el tipo impositivo y la propensión marginal a importar, que están sumando en el numerador que veíamos recién. Ustedes se fijan allí, lo que les decía, la propensión marginal a consumir está restando, la sensibilidad de la inversión a movimientos en la tasa de interés está en el denominador, entonces el crecimiento de cualquiera de esas dos hace disminuir la pendiente, mientras que el aumento del tipo impositivo o de la propensión marginal a importar determina que suba. Bien, estábamos por acá. Bien, ya hemos determinado la función IS, que está mostrando todas las combinaciones de tasa de interés y niveles de ingreso que representan el equilibrio en el mercado de bienes, y por lo tanto sabemos que los puntos que se encuentran hacia un lado y hacia otro de la función IS están representando situaciones de desequilibrio. Los puntos que están por debajo o a la izquierda, como el punto H, por ejemplo, están representando exceso de demanda de bienes. Un exceso de demanda de bienes, si uno pretende regresar al equilibrio, implica que aumente la producción, en el sentido de la flechita que ustedes tienen allí, así que intentaría un desplazamiento hacia la derecha, o que aumente la tasa de interés, que es la flechita que está indicando un desplazamiento hacia arriba. En este caso, el aumento en la tasa de interés haría que disminuya la inversión y por lo tanto disminuya la demanda de bienes.
Si estamos en un punto como el punto J, estamos en una situación de exceso de oferta de bienes, y para volver al equilibrio, como lo están mostrando las flechitas, hay que disminuir la producción o que disminuya la tasa de interés para que suba la inversión. Bueno, y con esa concluimos la parte de lo que tiene que ver con el mercado de bienes y vemos ahora el equilibrio en el mercado del dinero, en el cual la demanda de dinero debe ser igual a la oferta de dinero. En este caso, lo nuevo o lo relevante es que la función de demanda de dinero, como pueden ver en la ecuación de abajo, está dependiendo de el ingreso, lo que posiblemente en principio y estructura hayan visto como la demanda de dinero por el motivo de transacciones, y también está dependiendo de la tasa de interés, es decir, lo que deben estar conociendo como la demanda de dinero por el motivo de especulación. Reemplazando esta segunda ecuación en la primera, es decir, igualando oferta de dinero con la demanda de dinero y despejando la tasa de interés, tenemos la función armada, nuestra función LM. El primer componente, ustedes están viendo que es la ordenada al origen de la función LM, y el segundo estaría determinando la pendiente de la función LM. Bueno, como ven, la función LM tiene una pendiente positiva, porque al aumentar el ingreso, eso incrementa la demanda de dinero. Y eso determina entonces que tenga una pendiente positiva. Y esta pendiente, como también veíamos recién en la ecuación, está dependiendo de la sensibilidad de la demanda de dinero a movimientos en la tasa de interés y de la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso. Ahí me había salteado la derivación gráfica, digamos, de la función LM, donde tenemos una oferta de dinero que no está dependiendo o que no se ve afectada por la tasa de interés, que es la línea recta que tienen M sub 0 sobre P sub 0, oferta real de dinero, y en este caso, cómo va variando la demanda de dinero para distintos niveles de ingreso. Cuando el nivel de ingreso es Y sub 0, y eso determina una demanda de dinero que al cortar la función de oferta de dinero determina la tasa de interés R sub 0 de equilibrio. Es decir, que el conjunto R sub 0 y Y sub 0 implica un equilibrio en el mercado monetario, al igual que el conjunto de tasa de interés R sub 1 y nivel de ingreso Y sub 1, al igual que la tasa de interés R sub 2 y el nivel de ingresos Y sub 2, que trasladado al gráfico de la derecha, la tasa de interés pasa al mismo nivel y uno traslada el nivel de ingresos de equilibrio Y sub 0, Y sub 1, Y sub 2, que va determinando los niveles de equilibrio que están señalizados como E sub 1, E sub 2, E' sub 1, E' sub 2, E' sub 3, que allí hubo un descuido, digo, que podría haber sido E' sub 0, E' sub 1 y E' sub 2 para que coincida con los niveles
con los nombres que tenían, no con los niveles, en el gráfico de la izquierda, que estaba el nivel de ingreso de equilibrio sub 0 se estaría correspondiendo ahora con el E' sub 1, el E sub 1 con el E' sub 2 y el E sub 2 con el E' sub 3. Es un descuido, pero bueno, no, es solo aclararlo, no implica ninguna dificultad importante. Bien, ahí les decía recién entonces que la pendiente de la LM era positiva y que estaba dependiendo de la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés y de la sensibilidad de la demanda de dinero por el motivo de transacciones. Y la posición va a estar dependiendo de la oferta nominal de dinero, del nivel de precios. Acuérdense que estábamos hablando de la oferta real de dinero M sub 0 sobre P sub 0. El P sub 0 era el nivel de precios, entonces está dependiendo de la emisión de dinero, que es una variable nominal, del nivel de precios y de la sensibilidad de la demanda de dinero a los movimientos en la tasa de interés. Todos los puntos que están sobre la función LM obviamente implican que son puntos de equilibrio, niveles de tasa de interés e ingreso que equilibran el mercado monetario. Y los puntos que están por fuera de la función LM obviamente son puntos de desequilibrio. Lo que está a la izquierda, por ejemplo, el punto Z, está mostrando que hay un exceso de oferta de dinero. Y si hay un exceso de oferta de dinero, para volver al equilibrio, tiene que aumentar la producción o disminuir la tasa de interés, lo cual lleva a que aumente la demanda de dinero. Si aumenta la producción, obviamente también aumenta la demanda de dinero por el motivo de transacciones. Si disminuye la tasa de interés, aumenta la demanda de dinero que se ve afectada por el motivo de especulación. Y los puntos que están por debajo de la LM o a la derecha de la LM, como el punto X, son puntos que están mostrando un exceso de demanda de dinero y en este caso para retornar al equilibrio debe disminuir el ingreso de manera que disminuya la demanda de dinero por el motivo de transacciones o aumentar la tasa de interés para que disminuya la demanda de dinero por el motivo de especulación. Bien, tenemos entonces las situaciones de equilibrio o hemos podido determinar las situaciones de equilibrio tanto en el mercado de bienes como en el mercado monetario y eso permitió determinar las zonas de desequilibrio o puntos de desequilibrio también en ambos mercados. Solamente nos falta juntar estos dos mercados en uno solo para mostrar el equilibrio macroeconómico en esta economía cerrada y así lo tenemos en este último gráfico en el cual vemos la función IS con su pendiente negativa, la LM con su pendiente positiva. Y en este caso, la determinación del equilibrio, que no está señalado ahí porque no nos parecía más importante mostrar las situaciones de desequilibrio, obviamente se da el equilibrio cuando se igualan la función LM o cuando se cruzan la función LM y la función IS, que determinan un ingreso y una tasa de interés de equilibrio macroeconómico. Pero les decía de que el cruce de ambas funciones, de ambas curvas, determinan los cuadrantes de desequilibrio, donde en el cuadrante superior izquierdo tenemos exceso de oferta de bienes conjuntamente con un exceso
de oferta de dinero. Si en sentido antihorario vamos bajando, también por encima de la LM y por debajo de la IS, tenemos una situación que evidencia exceso de demanda de bienes y exceso de oferta de dinero. O sea que, en definitiva, cuando estamos sobre la función LM, tenemos exceso de oferta de dinero. En el primer cuadrante que mostramos, conjuntamente con un exceso de oferta de bienes. En el segundo cuadrante, bajando en sentido antihorario, se da este exceso de oferta de dinero conjuntamente con un exceso de demanda de bienes. Si seguimos en sentido antihorario, por debajo de la función LM, en el cuadrante inferior, pasamos a tener un exceso de demanda de dinero y en este caso conjuntamente con un exceso de demanda de bienes. Si nos movemos al último cuadrante, al de la derecha, seguimos por debajo de la función LM, con lo cual estamos en una situación de exceso de demanda de dinero y ya como estamos por encima de la función IS, eso se suma a un exceso de oferta de bienes. Bien, entonces allí, tan importante, como para ir concluyendo esta parte de la presentación, tan importante como el equilibrio macroeconómico determinado por la función, por la tasa de interés y el nivel de ingreso de equilibrio cuando se cruzan la función IS y la LM. Repetimos la importancia que tienen estos 4 cuadrantes de desequilibrio. Bien, eso entonces es lo que teníamos más o menos resumido y para la presentación de hoy, a los efectos de que nos ponernos en contacto y que nos consulten sobre las dudas que puedan tener al respecto, y también basado un poco en las consultas que han hecho en los horarios presenciales, lo que advertí que había ciertas dudas o cierto recelo respecto de algún temita. Quedo abierto a las consultas que puedan hacer. Ahí veo que algunos en principio no habían podido escuchar bien, pero después lo fueron solucionando, por suerte. Bueno, y quedamos, tanto la profesora Cutica como yo, abiertos a las preguntas que nos puedan hacer o dudas que puedan tener los alumnos. No sé, Víctor, si nos estás escuchando, para que puedas habilitarlos. Edgardo, sí, estoy habilitando. ¿Crees que deje disponibles los micrófonos? ¿Te parece? Sí. Bueno. Sí, puede ser, o que levanten la mano y le habilitas el micrófono, no sé, cómo te parezca mejor. Dale, hacemos así, que levanten la mano, usen la aplicación levantar mano ahí en las dos opciones de su usuario. Yo habilito el micrófono y si no lo pueden hacer por el chat. Acá veo que hay una consulta del chat, bueno, no sé si ha sido respondida o no, pero nos manejamos de esa forma. Como dice, ¿cuál consulta decís? ¿Cuándo se realiza? Bueno, ahí están preguntando si cuando analizamos la función IS se incorpora al sector externo también. Bueno, acá lo hemos incorporado directamente, pero en cuanto a las implicancias directas del sector externo, eso se ve en la unidad 5 que no entra en este primer parcial. Pero de todas formas no cambia la explicación
general que dimos ahora. Lo que pasa que, bueno, lo teníamos armado de otro momento, incorporando las importaciones y exportaciones, pero no cambia nada, suma y resta esos dos componentes. Pero sí es cierto que entra hasta la unidad 4 del programa, que es la función IES y la LM de la economía cerrada. Así que quédense tranquilos que los pormenores del sector externo no van a ser considerados para el parcial. No sé si hay otra consulta para hacer por el chat o con micrófono habilitado. Que sean ellos los que tengan dudas. Marianela había preguntado sobre esto del sector externo. ¿Te quedó claro la respuesta? Sobre que no entra, eso se ve en el sector 5, en la unidad 5. Perfecto. Ahí me está diciendo de que sí. En el parcial, ahí están consultando sobre el tema ejercicios, si va a haber ejercicios en el parcial. Bueno, yo les había anticipado en la tutoría presencial que durante las tutorías virtuales íbamos a tocar algún temita de tipo teórico que es más fácil de exponer o que lleve a que el alumno pueda preguntar determinadas cosas por esta vía, y que íbamos a dejar la parte de resolución de ejercicios para la tutoría presencial, que esa estaba prevista para la semana que viene, el martes a las 19 horas en el aula E, que lo habíamos puesto en ese horario porque normalmente hay alumnos que trabajan y que no pueden asistir más temprano, y como no le dan permiso en el trabajo para asistir a una tutoría, lo habíamos puesto a ese horario. Así que la semana que viene sí van a ver casi exclusivamente, no quiere decir que no se le vaya a atender dudas de tipo teórica que puedan tener, pero en la tutoría presencial hacemos más hincapié en la parte de resolución de ejercicios. Sobre cómo es el parcial, que también lo está preguntando Maggie, sí entran ejercicios en el parcial, pero no en forma de, o sea, lo van a tener que resolver en una hoja aparte y va a estar en opciones también la respuesta correcta. O sea que nuestro examen parcial es con preguntas de alternativas múltiples, tanto la parte teórica como la parte práctica, y es un 50% y 50%. Mitad del examen son preguntas teóricas, mitad del examen son preguntas prácticas, y tienen que tener bien la mitad de cada una. La tutoría, bueno, les repito que ahí me están preguntando, la tutoría presencial está prevista para el día martes de la semana que viene a las 19 horas en el aula E. Les repito lo del parcial que va a ser el jueves, ese sí es a la mañana de 9 a 11 en el aula C500. Respecto de cómo van a ser los ejercicios, ahora si no lo hemos subido aún, en la profesora Cutica en un rato va a habilitarles algún tipo de pequeña autoevaluación a los efectos de que puedan ver cómo es el tipo de preguntas que podemos realizar. No es un examen completo lo que va a subir ni nada, sino simplemente 3, 4 preguntas como para que a ustedes incluso les sirva para autoevaluarse y ver en qué situación están. ¿Qué horario de consulta tenemos? Bueno, el mío es los días miércoles a las 14 horas. Mariela, vos tenés allí, le podés informar a los chicos si estás todavía, cuál es tu horario, que yo no lo recuerdo en este momento. De todas formas, pueden ver tanto los horarios míos como de Mariela, acá me contesta. Mariela tiene los lunes a las 13 horas, o sea que todavía la semana que viene van a poder asistir al horario de consulta de Mariela, al horario de consulta mío, y el día martes
a la tarde, a las 18:30, hay otro horario de consulta con el profesor Katsuda y la profesora Marcón. Los ejercicios, Marianela, sí son similares a los que pueden ver en la guía a distancia. Son similares a las preguntitas que figuran allí al final de cada unidad. El parcial nosotros le entregamos con las preguntas, no le damos hojas para resolver, así que sería conveniente dos cosas. Uno, que tengan una hoja borrador para hacer los cálculos, obviamente la calculadora, y considerando que no hay comodidades para apoyar, sería bueno hoja en blanco, sí, no, hoja borrador, yo digo una hoja en blanco como para resolver los ejercicios, no que tengan un borrador así. Sería conveniente que tengan algo de tapa dura, algo para apoyar las hojas también, por el aula en el cual vamos a tomar el parcial. ¿Puede haber, Álvaro, algún ejercicio que implique que tengan que encontrar o la base monetaria o la oferta monetaria, alguna cuestión que pueda implicar el conocimiento contable, digamos, del balance del Banco Central en términos muy sencillos, como aparece en la ejercitación que tiene? Bueno, la hoja donde resuelvan los ejercicios junto con el parcial se entrega al final cuando entregan todo. O sea, no es que se corrige, pero para evitar que anden dando vuelta cosas, entregan tanto la hoja en la cual han hecho los ejercicios como el parcial. La resolución de las actividades del material a distancia, de lo que aparece al final de cada unidad, lo tienen que ir haciendo y nosotros no subimos, por allí sí ponemos la respuesta, pero sería bueno que lo dejamos, no lo hemos puesto en la misma guía para que ustedes intenten resolverlo y eventualmente las dudas nos las pregunten por la plataforma virtual, porque también hemos observado en los últimos tiempos que hay relativamente poca participación y una manera de incentivarlo es que ustedes lo resuelvan y puedan interactuar en el aula virtual preguntando si estará bien, y si así, si asá, y bueno, si nosotros le ponemos directamente la respuesta por allí, desincentivamos esa participación. Entonces, Marianela, esperamos que si has intentado resolverlo, nos hagas las consultas por aula virtual. Ahí me vuelve a preguntar una alumna, Josefina, ¿en qué aula se rinde? Se rinde en el aula C500. El aula C500, las baterías C, que son las más alejaditas, están sobre Rogelio Nores Martínez. Uno cruza los semáforos al frente de Ciencias Económicas, yendo para el lado de la Facultad de Lenguas y siguiendo el caminito lo lleva siguiendo el caminito hacia la Nores Martínez, lo lleva a unos galpones allá al fondo, que esas son las baterías C. Bueno, creo que no se me ha escapado ninguna de las preguntas que han hecho los chicos. Sí, parece que está todo. No sé si alguien más tiene alguna duda o quiere hacer otra pregunta, y si no, nos estamos viendo la semana que viene, tanto en los horarios de consulta como en la tutoría presencial. Sí. Bueno, si no hay más consultas, si te parece, Edgardo, damos por finalizado y
cerca del mediodía ya va a estar subida la videoconferencia al aula virtual. Bueno, me parece bien, Víctor. Listo, entonces. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias a la profe Mariela y bueno, y a los chicos que se conectan. Nos vemos en la próxima videoconferencia. Chao. Chao.